Vamos al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 11. Mateo 13, 11. El siguiente punto, hermanos, es don de Dios. Así lo titulé, don de Dios. Esto es rápido, hermanos. El don de Dios. Mateo 13, 11. ¿Alguien lo puede leer, hermanos? Con voz fuerte, hermanos, de preferencia, para que se escuche aquí. Mateo 13, versículo 11. ¿No? Bueno, lo leo yo. Dice, Mateo 13, 11. Él respondiendo les dijo, ¿por qué vosotros? Dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Nomás esto, hermanos. Miren, en esta parte de la escritura, si usted se pone a escudriñar, desde que empieza el versículo, se habla acerca de una parábola, y la parábola es la parábola del sembrador. Es muy conocida, hermano, usted la puede leer cuando tenga tiempo, ¿verdad? Pero llega un momento en el que los discípulos le preguntan, ¿verdad? ¿Por qué a la gente le habla por parábolas? Los discípulos del Señor le preguntaban al Señor Jesucristo. Y Él le responde esto, ¿verdad? Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es verdad lo que hablamos acerca de los discípulos del Señor? A los discípulos del Señor les es dado. Por eso el tema se llama don de Dios. Es un don, es un regalo de parte de Dios. Porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos. Es cuando Daniel decía, hermanos, que los entendidos comprenderán. Los entendidos comprenderán. A vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los discípulos, porque los discípulos le preguntaban, ¿verdad? Os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Los misterios, hermanos, de la palabra de Dios. Es lo que es. Es un regalo de parte de Dios. Dice, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no les es dado saber a los otros los misterios del reino de Dios? Porque no son discípulos, Por- ni son hijos de Dios. Porque exactamente, porque no son discípulos ni son hijos de Dios. Mis hermanos, aquí el Señor les explicaba la parábola del sembrador. Y hay varios tipos de personas de las cuales se explican. Dicen que unos escuchaban, ¿verdad? Y rechazaban la palabra de Dios, así de fácil. Oían la palabra y la desechaban. No la recibían. Había unos que la recibían, hermanos, y la ponían por obra, pero cuando venía la prueba, rápido flaqueaban y decían, no, ya no quiero nada y no saber nada de Dios. Pero había unos que recibían la palabra de Dios, la ponían por obra y pasaban la prueba, hermanos. Se hacían fuertes, ¿verdad?, en el Señor. Y eso eran la semilla que fue sembrada en buena tierra. Usted puede leer este pasaje, hermano, con más detenimiento, ¿verdad? Y cuando él explicaba eso, le preguntaron al Señor, bueno, no lo explicaba, cuando comentaba la parábola, fue cuando los discípulos le preguntaron, ¿verdad? Le preguntaron de por qué les hablaba por parábolas a la gente. Y aquí el Señor les responde, ¿verdad? Porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Por qué no, hermanos? Porque ellos, muchos de las gentes que escuchaban al Señor en aquel tiempo, lo escuchaban nomás así vagamente. Dice el Señor en una parte de la Escritura, que muchos nomás lo buscaban por los panes y por los peces, porque les daba de comer, hermanos. Muchos van a las iglesias, hermanos, como en el tiempo antiguo, nada más por recibir un beneficio de la iglesia. Y eso está mal, hermanos. Miren, cuando yo tenía un trabajo hace como ya varios años, no en el actual, hace como 2 trabajos anteriores, había compañeros que decían que así iban a las iglesias. No, hombre, vamos a la iglesia tal, porque ahí nos dan ropa.
¿Sabe lo que hacía esos compañeros de trabajo? Iban ahí, agarraban la ropa y lo le iban a vender. Hermanos, eran compañeros que ganaban más o menos bien, hermanos. No tenían necesidad de ir a pedirle cosas a la iglesia. Tenían trabajo. Miren, hermanos, con el simple hecho de que un hombre o una mujer tenga para gastar en algún deleite, ya es porque no necesita, la mera verdad. Y yo los conocía a ellos, ¿verdad? Andaban a veces tomando cerveza y así. No tenían necesidad, hermanos, de andar pidiendo a la iglesia. Pero muchos van así a las iglesias, nada más para ver qué provecho le sacan a la gente de las iglesias. Por ejemplo, hay una iglesia que está en la voluntad, entiendo, por el niño periférico. Sí. Y el otro día pasamos por ahí, mi mamá y yo, íbamos para Copa, creo. Y todo un montón de gente, y fila bien larga. Creo que estaban regalando cobijas y despensas. Estaban regalando cobijas y despensas en una iglesia. En la iglesia. Y estaba la gente ahí, ¿verdad? Toda la gente estaba lleno de carros y gente. Pero háblale de la palabra de Dios y de la Pero, pues, vamos ahí, creo que está ahí servicio. No hay ni una, casi ni nada. Nomás iban por su objeto, su cobija o su despensa, y se iba la gente, ¿verdad? Muchas veces así pasaba, hermanos. Aquí, en los tiempos de Jesucristo, lo mismito pasaba. Por eso les hablaba por parábolas. Sí, Y más adelante les voy a explicar también por qué. Más claramente el Señor explica por qué les hablaba así. Y miren, hermanos, eso es para nosotros también un ejemplo de cómo debemos de proceder. Hay cosas, hermanos, que nosotros no podemos hablarle a la gente común, del mundo, como se conoce, ¿verdad? A la gente común, a la gente del mundo. Hay asuntos que nosotros no podemos hablarle abiertamente. Inclusive pueden ser nuestros parientes, nuestros papás, nuestros hermanos o nuestros hijos inclusive, ¿verdad? Nosotros no podemos hablarle los misterios de la palabra, hermanos, en primera porque no lo pueden entender. Nos van a tachar inclusive hasta de locos, algunos. Más adelante vamos a ver qué dice el Señor acerca de eso, hermanos. Pero aquí lo importante y lo que le quiero mostrar es el regalo de parte de Dios, hermano. Y mire cómo dice aquí. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Es un punto importante, hermano, que no podemos aquí tratar ampliamente. Los misterios de la palabra de Dios. Hay misterios escondidos, hermano. Y hay procedimientos para recibir los mensajes del parte del Señor. Y el Señor habla, hermanos, el Señor responde, porque así está en su palabra. Dice, a vosotros, los discípulos, ¿verdad? Ya dijimos a quién, vosotros son los discípulos, porque los discípulos le preguntaron. Dice, mas a ellos no les es dado. Y luego dice, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y se cumple, hermanos, una parte de la escritura, y la cita el Señor, de manera, fíjese cómo dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, mire, mi escritura está en rojo, hermanos. Todo esto lo dijo directamente el Señor Jesucristo. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Se cumple esta palabra, hermanos. Por eso el Señor no le andaba hablando a cualquiera los misterios del reino de los cielos. No entiendo, porque hablaba entonces por parábolas. Exactamente. Y ahorita va a entender más todavía.